Nagato fue un personaje que trajo ambos, caos y esperanza al mundo shinobi. Hizo cosas horribles como matar a varios Jinchurikis y comandar una organización que incluso acabó con sacerdotes inocentes. Pero también demostró que quizá hasta gente como él puede llegar a usar el diálogo para llegar a la paz, antes que a la guerra. Y eso es a lo que nos trae a este video, la filosofía de Nagato. ¿Qué clase de hombre era Nagato? Veámoslo. Nagato del pasado. Nagato fue un joven que, pese a sufrir el duro dolor de perder a sus padres en tiempos de guerra cuando él era un niño, tuvo la suerte de encontrar a Jiraiya, Yahiko y Conan. Personas con las que aprendió que todavía tenía una segunda oportunidad en la vida, que quería proteger a sus amigos, convertirse en alguien que ayude a acabar con el odio del mundo, al difundir la cooperación y el entendimiento mutuo como mecanismos para que exista la paz. Nagato, junto con sus amigos, creó Akatsuki, precisamente para cambiar el mundo al convertirse en dioses que lo guíen a la paz. Nagato le daba mucha importancia a la moralidad. Por lo tanto, actuaba acorde a lo que él creía era lo correcto para alcanzar la paz. Nagato, en lugar de una paz impuesta por alguien a través del dolor, poder y violencia, buscaba una cooperación entre todas las partes por medio del diálogo, el beneficio mutuo y el amor, pues él creía que ese era el próximo paso a dar para que el mundo madure, similar a cuando el mundo maduró con Hashirama y Madara, al implementar el sistema de aldeas para reducir las guerras, logrando que los niños pudieran vivir vidas más largas de acuerdo al primer Hokage. Nagato creía dentro de él que, quizá, él podía ser la reencarnación del sabio de los 6 caminos, gracias a las palabras de Jiraiya, el cual era prácticamente considerado un dios y el único ser que ha tenido el Rinnegan aparte de Nagato. Si bien Nagato de niño menciona al escuchar el sueño de dominación mundial de Yahiko, que serían como dioses, en un entendimiento infantil del mundo a raíz de su edad, Nagato no sería un niño para siempre. Su entendimiento del mundo tiene que cambiar. Guste o disguste, nada podrá cambiar que este nuevo entendimiento del mundo esté fuertemente influenciado por el Rinnegan, la información del sabio y la creencia compartida de Jiraiya de que cree que Nagato es su reencarnación. Nagato consideraba que lo más importante para él eran sus amigos. Esto se ve en su niñez, cuando Jiraiya le ayuda a ver su propio poder como algo bueno, porque aunque mató a alguien, lo hizo para proteger a Yahiko de un ninja peligroso, no porque encuentra divertido matar a alguien, ni porque ganará dinero al hacerlo. Su única malicia fue haberlo matado con odio por intentar matar a Yahiko. Los ninjas ya le habían hecho mucho daño, y no quería permitir que otro ninja le arrebatara a alguien importante de nuevo. Al parecer, Jiraiya no tiene la certeza sobre si es bueno o malo matar a alguien sin importar las circunstancias. Así que se limita a analizar el acto de Nagato con un lente cargado de intenciones y resultados. Entonces, al ver su acto asesino cargado con odio como un efecto de protección hacia su amigo, que estaba en peligro de un otro, su culpa inmediata al haber matado a alguien, aun si esta persona atentaba contra la vida de Yahiko, y que no había ningún beneficio material ni mental en sus intenciones asesinas, Jiraiya le dice que él cree que hizo lo correcto, porque al matar a un ninja abusivo, pudo salvar a Yahiko. Este es el momento donde Nagato por fin acepta sus ojos como una bendición, más que como una maldición a la cual temerle. Empieza a procesar el dolor de haber matado a alguien por Yahiko, lo cual lo hace madurar y pensar por sí mismo. Esta maduración lo hace llegar a la conclusión de que si mató a alguien para proteger a Yahiko, es porque es preciado para él. Lo ama al igual que ama a Conan. Ergo, su respuesta de qué hacer con este dolor sería proteger a sus amigos sin importar qué tanto dolor le caiga encima. Nagato menciona que Jiraiya se hacía aún la misma pregunta de qué era la paz, lo cual revela que desde esta edad él ya se preguntaba qué era este concepto tan difícil, lo cual tenía congruencia, pues él había afirmado que también quería acabar con las guerras sin fin en el mundo,
al adoptar el sueño de Yahiko. Así que, sin estar seguro de qué era la paz, se dedicó junto con sus amigos a difundir una versión de paz. Una donde había muy poca intervención militar y violencia para resolver los conflictos que surjan entre todos. Esto se puede traducir a lo siguiente: cooperación, entendimiento mutuo con el diálogo para resolver diferencias y amor. Porque si se resuelven las cosas sin violencia, todas las partes pueden cooperar a la hora de darle forma a la solución que encontraron después de hablar, lo cual también provoca que no haya odio, sino amor de manera predominante entre las naciones, ya que el odio se da a raíz de perder a aquellos que son preciados para ti, y esto es algo recurrente en la guerra. La quitas de la ecuación y el odio se disminuirá radicalmente, siendo reemplazado por amor. Adicionalmente, así como la guerra es un ambiente que favorece poderosamente el odio, con ninjas matando a quienes son preciados para ti por recursos para su aldea, una paz que verdaderamente tenga armonía, cooperación y entendimiento mutuo es un ambiente que favorece poderosamente la existencia del amor. Nagato y compañía estaban fuertemente influenciados por las enseñanzas de Jiraiya, y vaya que se notaba aquí. Este es el Nagato del pasado. El nacimiento de Pain. Nagato vivió dos grandes dolores en su vida: la muerte de sus padres a manos de ninjas de Konoha y la muerte de Yahiko junto con los demás miembros de la Akatsuki original. De acuerdo a lo que aprendió de Jiraiya, el dolor es aquello que te motiva a ser generoso con los demás, aquello que te permite reflexionar sobre tu dolor, pensar por ti mismo, tomar decisiones por ti mismo, lo cual te habilita a encontrar una respuesta a las preguntas que te hagas. Preguntas relacionadas a la causa de tu dolor. Simplificando todo esto, te hace madurar. Ya sabemos qué fue lo que encontró como respuesta Nagato al reflexionar sobre la causa de su dolor y sobre qué quiere hacer con él. Ahora, lo que vale la pena preguntarse es si era o no era la respuesta correcta. Recordemos que se solicitó ayuda de Akatsuki para ser los mediadores entre las tres grandes aldeas, para terminar la guerra al entenderse los unos con los otros, a través del diálogo. Era la oportunidad perfecta. Después de todo, si lograban mediar con éxito el alto al conflicto, sería el primer peldaño en su búsqueda de la paz. Akatsuki y su ideología empezarían a despertar un considerable interés internacional. Desafortunadamente, en el mundo real aún no tenían mucha experiencia, y como le suele pasar a los idealistas al inicio de su camino, fueron muy inocentes. Pues si bien parecían entender qué era lo que se debía hacer para encontrar la paz, aún les faltaba experiencia para entender que el sistema se resistirá a ser cambiado con todo lo que todavía se hace. Bueno, ya sabemos que todo terminó en traición. Hanzo era un ninja que solo quería proteger su posición como líder, cada vez más amenazada por Akatsuki. Esta ambición costó la vida de Yahiko y le dio nacimiento a un Nagato que abandonaría el idealismo político de Jiraiya. Nagato vio la respuesta que encontró en su dolor como inútil, como algo que no sirvió de nada porque alguien que era muy apreciado para él murió de todos modos. Ergo, las enseñanzas de Jiraiya estaban equivocadas y trajeron este resultado. Ese día se activó algo dentro de Nagato, algo que después él vería como una conciencia divina, lo cual se conecta con lo siguiente: ideología de Pain y complejo de Dios. Así es, se activó su complejo de Dios. Solo hace falta ver cómo Yahiko, al sacrificarse, le dice que él es el salvador de este mundo y que por lo tanto tiene que vivir. Si a eso le sumas el shock de darse cuenta que su respuesta no era la correcta, que tiene el Rinnegan y que su maestro le enseñó que creía que él era la reencarnación de aquel considerado el salvador del mundo, las cosas van cobrando sentido. Incluso en su propia aldea lo veneran como Dios, gracias a que por fin hay paz desde que tomó el poder. Aparte, él busca traer la paz y abiertamente se autoproclama un Dios que quiere restaurar el orden, justo como el sabio de los 6 caminos buscaba traer orden y paz. Nagato creía que las enseñanzas de Jiraiya necesitaban un reajuste. Eran muy inocentes y hasta mentiras para él. Lo que esto implica es que quiere encontrar la paz.
pero sin tener como medio ni fin los mismos mecanismos de Jiraiya. En otras palabras, la paz no se puede encontrar de la misma manera idealista con un enfoque en el entendimiento mutuo y la moral. Ni jamás debe ser lo que se busca porque en el mundo real eso nunca se verá. El odio no será reemplazado con amor. La explotación a los otros no será reemplazada con cooperación. Y la violencia no será reemplazada con el entendimiento mutuo. Habrá dolor, violencia y aislamiento, cosas que él cree son más compatibles con la realidad actual. Nagato ahora cree que el dolor es aquello que te obliga a madurar, a pensar por ti mismo y a buscar la paz. Incluso si eres un niño, terminarás pensando como adulto si sientes suficiente dolor. Cuando está con Jiraiya, le informa que al sentir una cantidad extrema de dolor, su cuerpo y mente fueron obligados a evolucionar. Trascendió y ahora es un dios. Ya no piensa como un humano, y por eso Jiraiya no entiende su respuesta de la paz, su entendimiento del mundo, ni su ideología. Nagato asimiló las enseñanzas de Jiraiya sobre el dolor y el sabio de los 6 caminos, de maneras totalmente opuestas a como Jiraiya hubiera querido. Nagato entiende el mundo como un niño que lentamente ha ido madurando a eras cada vez más estables. Entonces, si el dolor fuerza a un niño a madurar y pensar como adulto, el dolor puede forzar al mundo, que es un niño, a pensar como adulto, trayendo un tiempo de paz. Nagato es un aceleracionista, alguien que busca explotar los puntos malos del sistema actual para forzar a que se destruya y reconstruya en uno más sofisticado y mejor para todos. Pero ya te he contado mucho el qué, sin decirte el cómo planea lograr esto a través del dolor. Plan de Nagato. La explicación se divide en 2 partes. La más importante es la que da Nagato sobre su plan con Jiraiya, la cual fue una muy buena explicación. Intenta detener las guerras que hay en el mundo, y para esto los Biyus son necesarios para crear un jutsu tan destructivo que podría borrar un país del mapa. Pero, ¿para qué crear un arma que alimenta la guerra? Fácil, para entregarla a los países. Es muy peligroso, pero según Nagato, terminarán utilizando el arma tarde o temprano, causando muchas muertes y dolor a aquellos que queden vivos. Así, la guerra terminaría muy rápido cuando empiece. A su vez, la paz también llegaría rápido. Esta paz se mantendría gracias al miedo que evocaría el pensar en la destrucción de estas armas. Nadie querrá volver a experimentar el mismo dolor. El mundo así, incluso si es un niño, maduraría para pensar como adulto, gracias al dolor. Más que paz, me gustaría llamarlo aislamiento, porque creo que no es secreto para nadie que una ausencia de conflictos entre países no es sinónimo de paz ni cooperación entre los países. Menos es sinónimo de que se vive en un estado de armonía dentro del país. Mi país, México, tiene cosas buenas, pero hemos vivido muchos años sin un conflicto bélico con nadie. Y les aseguro que no vivimos en armonía ni nos entendemos los unos a los otros siempre que surge un problema. Entonces, sería un aislamiento entre otros países después de vivir el dolor de esta guerra de proporciones casi apocalípticas. No estarían cooperando entre sí por el dolor del pasado que cada país se hizo, o sea, por motivos de rencor. Ni estarían peleando por el temor de sufrir de nuevo. Ahora pasemos con la segunda parte de la explicación. Es menos relevante, pero aún importante. Para entender esta explicación, vale la pena mencionar algunas nuevas cosas que se nos revela sobre cómo Pain entiende el mundo y qué quería hacer en la aldea de la hoja. A ver, tengo que dejar claro que yo no me suscribo a la idea de que fue parte del plan el destruir Konoha al buscar al Kyuubi. Me parece que hay errores lógicos al entenderlo de esa manera, y que se atrofia la calidad del personaje y arco con ese análisis. Si bien Nagato menciona que es hora de traerle dolor al mundo, hay que leer y entender esto en el contexto de ese momento. Konoha es parte del mundo, no el mundo. Si ya tiene un plan trazado para la paz con el dolor que ya casi consigue ejecutar,
¿Para qué disminuir tu esperanza de vida al destruir Konoha? Es más inteligente y por algo previamente planeado que la destrucción sea mutua y entre las grandes naciones. Después de todo, solo faltaba el Kyuubi, el Hashibi y ambos ya estaban cubiertos en una misión por Akatsuki. Ergo, al terminar Pain su misión, ya le daría dolor al mundo, pues solo faltaría entregar todas las armas desarrolladas a cada nación. Hay bastante más que decir para entender por qué no era el objetivo en ningún momento destruir Konoha. Vamos a ello. El plan de Pain al visitar Konoha era capturar a Naruto y eliminar a quien sea que se interponga. Por eso terminó matando a tantos. Su objetivo no era destruir Konoha per se. Aun si destruir Konoha mataría a Tsunade, era bastante más fácil y menos costoso para su vida el hacerlo sin el Shinra Tensei. Adicionalmente, ni siquiera había ya nadie que le pudiera presentar un reto a los Pain para irse de la aldea y así seguir buscando a Naruto. Todavía hasta podemos ver que dialoga con Tsunade para ofrecer un trato de cooperación. Desde que la paz establecida al otorgar bestias con cola a las grandes naciones se había roto, el balance de poder ya no existía, pues las bestias con cola estaban a manos de Akatsuki, lo cual haría que los conflictos lleguen pronto y que quienes tienen la capacidad para controlar las guerras estén en Akatsuki. Con este contexto, el saber en qué consiste la cooperación es simple. Ella coopera dándole a Nagato la ubicación de Naruto al ver de lo que es capaz su fuerza. Y este le termina prestando su fuerza con el nuevo jutsu prohibido capaz de borrar naciones, de acuerdo al plan que ya tiene trazado. De esta manera, Konoha no estará en desventaja una vez la guerra empiece. Es decir, si ofreces cooperación es porque tu plan no tenía en su lista de pasos el destruir Konoha con el Shinra Tensei, y tus palabras de "es hora de darle dolor al mundo" estarían enfocadas en la finalización del plan al encontrar al Kyuubi. Ergo, improvisó al tener a la Hokage frente a él para ofrecerle esta cooperación a cambio del Kyuubi, porque de todos modos iba a llegar a ese punto eventualmente. Nagato hasta se dividió en dos grupos, uno para recolectar inteligencia sobre su paradero y otro para crear una distracción violenta en lo que lo encontraban, no para destruir a Konoha. El momento donde Nagato destruye la aldea fue totalmente improvisado debido a su odio a la aldea. Aparte, más allá de todo lo que ya he dicho, en primer lugar, Konan está sorprendida y preocupada por Nagato al enterarse de que usará el Shinra Tensei. Ese es el problema. Para sorprenderte es porque no esperabas que algo fuera a pasar. Porque el plan no era destruir Konoha para que se entendiera cuál era el verdadero dolor y por lo tanto que era la verdadera paz. Para eso estarán las armas de Billus y el plan original. Esto se conecta muy bien con cómo Nagato entiende la política. Nagato entiende que las naciones grandes y poderosas aplastan a las pequeñas y débiles para ser ricas, por sus intereses. Entiende el mundo político con el realismo. Esto lo vemos cuando Naruto le reprocha a Nagato que él, de todas las personas, no puede estar hablando de buscar paz y justicia después de haber aniquilado a su aldea y seres queridos por su objetivo. Irónicamente, cuando Konoha y sus shinobi le hicieron lo mismo a él y a su aldea hace mucho tiempo. Nagato no cree en la justicia real como debería de ser aplicada. Nagato llama a la aldea de la hoja hipócrita y con esto deja ver que todo está permitido para alcanzar su objetivo. Le informa a Naruto que cuando el País del Fuego y Konoha estaban creciendo demasiado, fue el mismo momento cuando su propia aldea terminó siendo utilizada por Konoha y otras grandes aldeas como campo de batalla, a raíz de que necesitaban más dinero y recursos para poder prevenir que su propia gente muriera de hambre. Esto a conciencia de que la débil y pequeña aldea de Nagato, que no tenía nada que ver, pero para su buena o mala suerte tenía muchos recursos pero poco poder para defenderlos. Sería la que más sufriría la guerra. Al final, las grandes aldeas ahora estaban estables, tenían a la gente con su estómago lleno de nuevo, pero su aldea sufrió una destrucción similar a la de Konoha, una de la que apenas se recuperaría y quedarían muchos muertos, muchos que ni eran ninjas.
Para Nagato, las grandes aldeas siempre hablan de paz, pero alimentan la guerra con el dinero que obtienen de misiones ninja, con ciudadanos que saben esto también y aún así hablan de paz tanto en el pasado como en el presente. Ergo, la paz de las grandes naciones es ganada con violencia hacia los débiles. Los ciudadanos lo saben y por el hecho de existir y permitir que esto sea así, hacen daño que se termina convirtiendo en odio. Y lo que es más, Nagato cree que los seres humanos hacen daño a otros independientemente de sus intenciones. Y como dañar a otros te lleva a ser odiado, mientras hayan humanos habrá odio que alimente la guerra y mate cualquier posibilidad de una paz verdadera. Bueno, pero qué manera de asimilar las enseñanzas de Jiraiya. Pero bueno, volviendo al realismo político de Nagato, entonces, si la paz es ganada a través de la violencia por las naciones más poderosas, él ganará la paz con violencia y un poder mayor, pero con un tinte de paz diferente. La moralidad no existe entre naciones y solo sería hipocresía quejarse de sus métodos, los cuales llevarán a lo que él cree es un bien mayor. Aquí es donde entra la justicia. No hubo justicia para su aldea con todo lo que sufrió. No se castigó a los responsables de su destrucción. Solo quedó un poderoso odio que rebotó de su aldea hacia Konoha. Que, bueno, ya sabemos cómo terminó. Y ese es el punto. Para Nagato, en el mundo real, la justicia no es nada más que venganza disfrazada que una vez consumada, solo dejará a alguien más que busque justicia en un ciclo de odio sin fin. Antes fue Nagato quien terminó entregando justicia a Konoha, y ahora sería Naruto quien quiere hacer justicia con Nagato. Nagato le hace saber que esa justicia solo es una tapadera para satisfacer sus deseos de venganza, pero que él no es Dios. Adicionalmente, que diga que Naruto no es Dios, revela que, para él, solamente Dios tendría la respuesta para saber qué es y cómo obtener la paz. A ver, creo que ya era obvio a este punto, pero de todos modos lo quería aclarar. Por eso, Nagato busca tanto ser Dios, ser el sabio de los 6 caminos que guíe el mundo una vez más. Así como su maestro Jiraiya le decía que creía que era su reencarnación. Aquí es donde entra Tsunade y Konoha de nuevo. Porque aquí se hace más evidente que Nagato sí destruyó a Konoha por justicia, cuando antes ofreció todo lo contrario. Eso implica que lo hizo por venganza, por odio, por un impulso que solo necesitaba que Tsunade dijera que también han sufrido en Konoha los estragos de la guerra, cuando su aldea no ha sido devastada como la de Nagato, con todo el dolor humano que esto implica. Nagato confirma de nuevo que entiende el mundo con el realismo político, pues cuando Tsunade y compañía usan chakra en sus pies para contrarrestar el jutsu de Pain, este menciona que es inútil tratar de protegerse contra un poder abrumador. Hasta dice que las grandes naciones han probado que esto es así en el pasado y que éstas solo traen paz con violencia hacia otros. Porque, claro, esa paz es solamente para ellos mismos, para que sus ciudadanos tengan el estómago lleno, para que puedan tener trabajo, para que la aldea respectiva pueda tener un desarrollo militar, tecnológico, de infraestructura, económico, el que tú quieras. Ese es su objetivo, a costa de lo que pueda costarle a otros. Eso ya no es de su relevancia. Son más débiles, ergo lo pueden hacer y lo van a hacer. Naruto y Nagato. Nagato, en el fondo, no quiere causar tanta miseria humana y se cuestiona si él tiene la respuesta de qué es la paz. Esas enseñanzas de Jiraiya aún están escondidas en algún lado. Ese niño que quería la paz con idealismo político aún seguía ahí. Naruto sufrió dolor real al igual que él, perdió lo que era apreciado y amaba en su ataque a la aldea. Tuvo el mismo maestro que él y eso despertó el interés de Nagato. ¿Cómo podría alguien seguir tan tenaz en querer resolver el problema con palabras? ¿Cómo podría seguir creyendo en las palabras de Jiraiya? ¿En verdad es capaz Naruto de transformar ese odio que siente en una respuesta a qué es la paz?
Este cuestionamiento de su propia respuesta de qué es la paz con los Biju se ve en sus propias palabras. Quiero oír su respuesta. Y se afirma cuando, en lugar de intentar capturar a Naruto, se detiene a contarle su historia. Ver su definición de paz era muy importante para él. Es muy obvio que no fue la única razón. Pero la razón más importante por la cual Naruto pudo aguantar tanto su odio y hablar con Nagato fue gracias a la enseñanza de Minato hacia Naruto, demostrando una vez más que es uno de los personajes más inteligentes del mundo. Porque acepta que, si se analiza bien, Nagato no es más que el resultado de un mundo lleno de odio por su cultura ninja, la cual eventualmente iba a crear a nuevos Pain. Lo que esto implica es que el libre albedrío es inexistente. Porque Nagato no es el resultado de sus experiencias de vida, lo que aprendió de ellas y lo que decidió hacer con su aprendizaje. El mundo lo creó a él. Ergo, el mundo nos crea a nosotros, no nosotros al mundo. Y por lo tanto, responsabilizar moralmente a Nagato por sus acciones es excesivo. Aquí entra el determinismo. Por cierto, para ponerlo simple, el determinismo es una manera de entender el mundo donde el destino existe y el libre albedrío no. Y es que tiene esta postura para ser compasivos con otros, porque con el libre albedrío es más fácil odiar a alguien si te hace algo malo, pensando que lo hizo por ser el autor de sus acciones y de quién es. A la inversa, con el determinismo, es más fácil ser compasivo con otros si ves que esta persona hace lo que hace y es quien es, por el mundo que tiene una serie de variables ajenas a ella que determinan sus acciones y personalidad. Con Nagato, las variables podrían ser la historia de conflicto que los Uchiha y Senju ya tenían desde antes de que naciera, con las reencarnaciones de Ashura e Indra. Nacer como Uzumaki cuando una reencarnación de Indra buscaba pasarle a alguien su Rinnegan. Y sí, esta es otra variable aparte, para nada es algo separado. Causa por la cual Jiraiya lo entrenaría. Otras variables serían la manipulación de Zetsu Negro y Obito, nacer en una aldea pequeña y débil, que haya un sistema ninja bélico lleno de odio, que le tocara vivir la guerra desde niño, y muchas más variables que determinaron que Nagato fuera lo que fue. No es la primera vez que Kishimoto da este mensaje de compasión con un antagonista. Se ve también con Sasori cuando la abuela Chiyo le pide a Sakura que no sea dura con él, ya que él es lo que es gracias a las enseñanzas y costumbres de la arena. Lo cual, por definición, realmente no está tan lejano a decir cultura ninja. Y aunque lo estuviera, de todos modos está haciendo lo mismo. Está diciendo que él es lo que es por un factor externo, o sea, es causa y efecto, no a su libre albedrío. O incluso con Itachi cuando Obito menciona que su horrible misión donde acabó hasta con niños, literalmente se determinó gracias a la historia de los Uchiha y Senju. Lo raro empieza cuando prosigue a decir que ahora le toca a Naruto encontrar la respuesta de qué es y cómo encontrar la paz, de cómo acabar con el odio en el mundo. Porque ahí él está diciendo lo contrario, que las personas son las que construyen al mundo y no al revés, y que encima individualmente una sola puede cambiarlo. A ver, si un Pain destructor iba a ser creado eventualmente por el mundo ninja, entonces su opuesto, que es Naruto, alguien que iba a terminar el odio sin violencia y con cooperación, también tiene que ser creado eventualmente por el mundo ninja, no por ser el autor de sus decisiones, sino porque el mundo impuso sus variables que determinaron lo que él iba a hacer. Así que sí hay contradicciones con el libre albedrío en Naruto. Es que sí, güey, o sea, ¿cómo puedes decir que el libre albedrío existe? Le das la razón a Naruto contra Neji solamente para presentar argumentos como este, para poder ayudar a Naruto en su misión y... no, güey, no. Pero bueno, sigamos. Gracias a esas enseñanzas sobre el mundo, Naruto podía soportar el odio que aún sentía por Pain. Pero un nuevo problema, quizá más peligroso, nació. Naruto no creía en sí mismo. No creía en que era un gran ninja, ni se creía inteligente, y que por lo tanto no podría encontrar una solución para crear la paz, fuera lo que fuera.
Minato, como un buen padre, terminó diciéndole que él creía en Naruto, en que él sería capaz de hacerlo. Con eso, Naruto volvió a creer en sí mismo, entendiendo el impacto abrumador del mundo sobre Nagato, y ahora creyendo en sí mismo, estuvo listo para confrontarlo, para acabar con el conflicto sin más violencia, para transmitirle que está equivocado con su respuesta realista y amoral de qué es la paz, y que la idealista llena de cooperación prevalecerá siempre y cuando él tenga fe. Fe en que se pueda alcanzar un mundo carente de conflictos bélicos y lleno de amor, aun si no sabe cómo todavía. Fe en que se puede alcanzar la paz y romper la maldición bélica que acecha nuestro mundo. Claro, esto no se ve textualmente. Se ve en cómo Nagato se ve reflejado a sí mismo en Naruto. Pero sigamos. Naruto decidió manejar mejor su odio, ser más resiliente al transformar ese odio que siente por Nagato, como todo ese odio que está en el mundo, de una manera que le permita alcanzar lo que sea que él crea es la paz. Y ese es el punto. Él cree en la creencia de Jiraiya. Esa es la respuesta de Naruto después de haber asimilado el dolor, pero también el odio. Creencia de que eventualmente la gente vivirá en armonía y entendiéndose los unos con los otros. Como dos de los preceptos principales que tiene que tener, la paz. ¿Por qué? Porque Jiraiya creía que podía alcanzar la paz. Y hasta podemos meter a Minato en la bolsa, lo cual llama poderosamente la atención. Es decir, si Naruto cree en la creencia de Jiraiya, de que eventualmente la gente vivirá de cierta forma, pero no tiene evidencia de que esto es posible, ni tiene armado ningún plan para lograrlo, y solo depende de creer que esto se puede, esto califica perfectamente como una fe religiosa. Vaya que le queda eso al arco de Pain, alguien que se cree Dios. Además, más adelante se utiliza la palabra fe en la traducción que, según el sitio de donde saco el manga a color, es la oficial en inglés. Utilizaré la versión en español oficial con gusto si me la pasan, pero por mientras utilizo esta. Naruto, con sus palabras, fue capaz de hacerle recordar a Nagato su pasado, donde aún creía en la creencia de Jiraiya, donde aún buscaba una paz verdadera. Le mostró que Jiraiya aprendió de un Nagato muy joven que la fe es algo que se tiene que tener para alcanzar la paz, aun si todavía no se sabe qué es. Aquella determinación y creencia que tenía en su juventud de que podía romper la maldición para alcanzar la paz, la está viendo enfrente de él con otro nombre, Naruto. Nagato queda perplejo. Sus emociones y parcialmente sus ideas son movidas por sus palabras. Ese Nagato tan joven que aún vive dentro de él quería creer en Naruto, porque es igual a él, solamente que sin haberse desviado de su camino. Decidió perseverar y creer en las ideas de Jiraiya. El dolor te cambia si no sabes lidiar con él, y eso Nagato lo sabe mejor que nadie. Nagato aún tenía la duda de si Naruto cambiaría, que en otro momento de inmenso dolor se terminaría convirtiendo en otro Pain. Por eso le pregunta, ¿cómo sabes que no cambiarás sin importar qué tanto dolor te caiga? ¿De verdad juras que seguirás siendo fiel a ti mismo? Lo termina convenciendo, diciendo que será fiel a sí mismo aún después de ser Hokage, aún con todo el dolor del mundo, tal como lo escribió su maestro en su libro. Si no, sería otro personaje, no Naruto. Nagato dice que no fue capaz de creer en las ideas de Jiraiya, ni en sí mismo, pero ahora creerá en Naruto, creerá que él sí podrá hacerlas realidad en su tiempo de vida, que podrá traerle paz a su aldea y al mundo. La parte de que no fue capaz de creer en sí mismo es reveladora. En primer lugar, porque Naruto sí terminó creyendo en sí mismo gracias a su padre Minato. Todas esas dudas sobre si podría encontrar la paz se habían ido. A raíz de eso, no se desvió de su camino. Ergo, creer en ti es crucial para ser fiel a ti mismo y conseguir tus objetivos. De otro modo, pudo terminar Naruto siendo otro Nagato, al haber sufrido tanto dolor. Hasta buscaba en Minato la respuesta de qué tenía que hacer para buscar la paz, mostrando lo susceptible que es alguien a la manipulación una vez que dejas de creer en ti. Afortunadamente para Naruto, quien respondió a su pregunta fue Minato,
y este terminó respondiendo de una manera que le da autonomía y confianza para seguir con su misión. En oposición teníamos a un Nagato que ante la adversidad no tenía a nadie o a nadie que pudiera acudir por un buen consejo sobre la paz. En segundo lugar, porque él menciona e implica que dejó de creer en sí mismo después de su segundo dolor. Esto tendría como efecto el dejar de tomar decisiones por ti mismo también. Ergo, y a pesar de haber sentido un intenso dolor que, se suponía, lo forzaría a madurar para pensar por sí mismo, ya no busca respuestas a las preguntas que se hace, como qué es y cómo alcanzar la paz. Parece que el no creer en sí mismo, más el reajuste con visión realista que le dio a las enseñanzas de Jiraiya con la guía de Obito, lo lleva a ser una marioneta. Pero si esto es así, entonces, ¿de verdad piensas por ti mismo? ¿Quién está creando respuestas por ti? ¿Cómo para empezar te diste cuenta que se podía usar a los Biyus para alcanzar la paz? Desafortunadamente, Nagato era susceptible a ser manipulado al dejar de creer en sí mismo. Nagato, incluso para calmar a Conan al elegir creer en Naruto, le dice que está bien. Tomó una nueva decisión a pesar de que perdió la esperanza de que podría tomar una de nuevo. Al final, bajo la premisa de que tener fe en que es posible encontrar la paz en el futuro, Nagato termina convencido. Vio que todo el tiempo fue posible tomar otro camino a pesar de todo el dolor que le cayó encima a Naruto. Le deposita su confianza como le pide Naruto, y además sacrifica su vida para revivir a todos aquellos que mató, a pesar de que Conan le pidió que no lo hiciera, porque acabaría muriendo, demostrando una vez más que se desvió de su plan. Primero al destruir Konoha con el Shinra Tensei y acortando su vida contra los deseos de Conan. Y segundo, sacrificando su vida para revivir a los que mató en contra de los deseos de Conan. Y en ambos casos con la sorpresa de Conan porque no sabía que él iba a terminar haciendo eso. Nagato entiende que la definición de guerra es mucha muerte, un odio eterno y un dolor que nunca sana. Esto nos lo hace saber cuando le advierte a Naruto qué es lo que le espera en su búsqueda de la paz. La verdad, no tienen idea de qué ojete, o sea, de qué feo sentí en mi corazón leer esa parte. No sé, quizá me he hecho más sensible con el tiempo. Ay. Antes de dar su último respiro, reflexivo dice que quizá todas estas coincidencias del libro de Jiraiya y las palabras de Naruto, que parecen un reflejo de su antiguo yo, fueron en realidad causalidades planeadas por un Dios verdadero, revelando que se dejó de ver a sí mismo como uno, y que quizá Naruto u otro ente divino lo preparó todo. Nagato fue una persona que, en toda su vida, nunca supo lidiar con el dolor que cargaba. Cambió al recibirlo e hizo daño buscando una paz que terminó considerando como falsa, utilizando el poder, el dolor y la violencia. Una manera que entendió no era la adecuada. Se envía el mensaje de que por más difíciles que sean las cosas, por más viles que hayan sido los actos de otros, la gente se puede entender con conversaciones para llegar a la paz, cooperando. Se envía el mensaje de que si se hubiera buscado venganza contra Nagato, solo hubiera hecho que miles de personas jamás hubieran regresado a la vida. Por eso es ético y eficiente ser compasivos y entender de dónde vienen aquellos que atentan contra la vida de otros, porque nadie nació queriendo hacer daño. Incluso probablemente eran niños y jóvenes muy buenos, pero que nunca tuvieron el privilegio de vivir en un mundo que fuera bueno. Se envía el mensaje de que el realismo político, o al menos una versión bien escrita pero distorsionada de él, está equivocado. El idealismo político está en lo correcto y es el que llevará a la humanidad a la paz. Se envía el mensaje de que creer en ti mismo es primordial para poder alcanzar tus metas. La verdad, tengo que admitir que yo no recordaba que Nagato era un personaje tan extremadamente complejo. Desafortunadamente, mi pozo de conocimiento aún no es tan profundo para darle forma a un análisis que le haga justicia a Nagato. Literalmente quedé con más preguntas que respuestas sobre el personaje.
pero no porque esté mal escrito o mal explicado, sino porque es tan profundo que cuesta mucho entenderlo a menos que sepas bastante de filosofía, literatura y psicología. Aquí sí le doy la razón a Kant en su libro de Crítica a la Razón, y es que vale más un libro que te toma más tiempo entender que leer, que uno que te toma más tiempo leer que entender. Y creo que eso aplica bastante bien en cualquier explicación que se da en el manga sobre por qué Nagato es lo que es. Parcialmente con la excepción de la parte donde sale Minato. Pero bueno, ustedes ya saben por qué. Y es precisamente por este nivel de complejidad y el nivel de conocimiento que tengo yo, que no te puedo decir con certeza que mi análisis es el correcto. Te puedo decir que yo creo que es el correcto. Pero precisamente también esta complejidad es la razón por la cual me parece que afirmar algo como que es mala la explicación sobre el plan de Nagato y sobre su filosofía le baja calidad al manga de Kishimoto de manera injusta. Y además es fácil afirmar eso, porque así te puedes ahorrar el leer o ver conferencias magistrales de los que saben sobre temas que te permitan entender un poco más al personaje. Es decir, aquí se nota que Kishimoto se tomó el tiempo de darle forma a conceptos difíciles, como qué es la guerra, qué causa la guerra, la ignorancia de todos sobre qué es la paz, que no es sinónimo de rendirse para no alcanzarla, que hay causas explicativas de por qué una persona comete atrocidades, entre otras varias cosas. Pero bueno, como bien habrás deducido a este punto, lo que tengo en el título de este video es un clickbait. Chicos y chicas, de alguna manera tengo que ganar visibilidad, ¿me entienden? No se gana con sueños y esperanzas, se gana con clickbaits. Lo que esto significa es que puedo estar equivocado, aunque yo crea estar en lo correcto o en algo cercano al análisis correcto. A ver, yo no soy fan de ver contenido de anime en YouTube, pero asumo que si ves este video, tú sí. Por lo tanto, puedes divertirte viendo otras versiones que consideres son más lúcidas y fieles al desarrollo sobre Nagato de Kishimoto. Pero antes de irme, me gustaría mencionar una de algunas cosas más que noté, pero que realmente no quiero desglosar con más detalle porque, bueno, no quiero hacer el video más largo. De por sí ya me estoy mamando con esta duración y no tengo editor. A ver, si Nagato le dice a Naruto que la justicia que él busca al matarlo es la misma justicia que Nagato le dio a Konoha al destruirla, que ambos son hombres comunes conducidos por el odio, y que ambos buscan lo mismo que es la paz, pero al mismo tiempo le reprocha a Naruto que no busca matarlo para eventualmente traer la paz bueno, de algún modo, sino que esas palabras son una excusa para que él ejecute su venganza personal. ¿No notan un error lógico proyectivo en sus palabras? Porque si él cree que Naruto busca una venganza personal con la paz y justicia como excusas, al mismo tiempo que él acepta que los dos buscaban lo mismo y eran lo mismo de cara al odio, entonces, ¿qué buscaba realmente Nagato al destruir Konoha y eventualmente a las grandes naciones con su plan de paz? Parece solamente que alguien utilizaba a Nagato y su rencor para poder cumplir con su propio plan. Por favor, dale me gusta, comenta y suscríbete a este canal. Aunque parezca que no, eso me ayuda mucho a poder seguir haciendo videos como estos.